in the winter shade, on the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. Atención, fin de la vuelta número 35, ¿vale? Para terminar la vuelta 35, mejor voy a ponerme las gafas. Es enorme, pero me gusta mucho. Para terminar la vuelta número 35 hemos unido con un puntito deslizado a esa tercera de las cadenas. Vamos a tejer entonces un falso punto alto para empezar, porque así tenemos otra forma diferente de empezar y va a quedar un acabado todavía más cookie si se puede. Ahí tenemos nuestro falso punto alto, primero de la vuelta. Y seguimos. Ya sabéis que me gusta mucho ir introduciendo o ir viendo distintas posibilidades, distintas maneras y opciones. Así, pues todo aquello que vayamos aprendiendo en tutoriales anteriores, aquí vamos compendiando. O sea, aquí vamos, pues eso, viendo más cositas. Vamos a volver a quitar el primero y el último, como hiciéramos en la vuelta anterior. ¿Vale? Es decir, el penúltimo lo tejemos con el último. Lo cierro, tejo otra vez las 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, pero esta vez atención, voy a hacer un motivo V, es decir, sobre el punto alto voy a tejer un punto alto, 1, 2 y 3 cadenitas y un punto alto en el mismo, ¿vale? Y para llegarme hasta ahí, otra vez 8 cadenas, 2, 8, ahí estoy. Y vuelvo a tejer las ventanitas. Ups. Y vuelvo a tejer las ventanitas con 5 cadenitas entre un punto bajo y otro. Solo que esta vez si teníamos antes 8, pues ahora tendremos 7. Porque se van disminuyendo de vuelta en vuelta. Esto ya lo tenemos clarísimo. ¿Cierto? Pues una cosita más. Vamos a ir con la vuelta número 36. Esto va, ¿eh? Qué largo es, qué grande. Pero también qué chulo nos va a quedar, ¿no creéis? 4 y 5. En el último estoy. Voy a repetir eso mismo que acabamos de tejer aquí, en este cachito, ¿vale? Pero en este otro, en el orden inverso en el que lo hemos tejido al principio, porque acordaros, es recíproco de un lado y de otro. Por tanto, 8 cadenitas, 4, 5, 6, 7 y 8. Un punto alto. ¿Dónde está el punto alto para tejer una V? Es decir, 1, 2 y 3. No me puedo saltar hebras. 1, 2 y 3 para tejer otro punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior, un motivo V, ¿vale? Y para llegarme a los puntos altos, 5 cadenitas. Ya está. Esto es así de sencillo todo el tiempo. Los dos primeros y los dos últimos son disminuciones, porque tenemos que ir quedándonos sin esos puntos, ¿vale? Entonces seguimos ahí tejiendo disminuciones, punto, 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 ¿vale? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Esta vuelta número 36 ya sabemos cómo va a ser. Espectacular, ¿cierto? Absolutamente espectacular. Tejemos todos los puntos hasta llegar a los dos últimos, que están ahí. ¿Vale? Bien.
Nos quedan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tenemos ahora mismo. Bien. Y ya estamos repitiendo. Volvemos a tejer esto que acabamos de hacer aquí. ¿Vale? ¿Ves? Mirad, ¿eh? ¡Oh, qué bonito, por favor! Y cuando se cierre del todo va a ser absolutamente espectacular. Bueno, vamos a ello. Voy a seguir tejiendo toda la vuelta y nos encontramos. ¿Vale? Vamos allá. Bien, fin de nuestra vuelta número 36 y, por supuesto, me uno con un puntito deslizado a ese primer punto falso, punto alto que hemos tejido. Cuidado porque hay que enganchar bien todas las hebritas. Ahí está. ¿Vale? Vamos con la vuelta número 37. Ahí es nada, estamos en la 37. Para eso voy a tejer de nuevo un falso punto alto. Ahí está. Vale. Y lo mismo. Ay, cuidado que se enganchó aquí el hilo. Aquí. Ay, no. Ay, no, socorro. Bueno, ahí. Vale. Seguimos tejiendo y disminuyendo 2 puntos por cada vuelta en el bloque de puntos altos. Con lo cual, como estoy aquí en la mitad, pues de momento voy a disminuir los 2 últimos. ¿Vale? Aquí. 1 y 2 que se tejen juntos. Bien. Bueno, ahora en lugar de 5 cadenas voy a poner 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón. Voy a poner 5 cadenas y punto alto, otro punto alto dentro del hueco, 2 puntos altos, ¿vale? 3 cadenitas y 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? Voy a empezar a crecer aquí en puntos. Y de nuevo aquí voy a poner, a ver, ¿cuántas debo poner acá? 8 cadenitas de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas para volver a tejer, ¿vale? Las ventanitas de 5 cadenas, ¿vale? Ahí vamos entonces tejiendo los bloques de 5 cadenitas. Hemos acabado con las ventanitas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos ya. Y volvemos a poner cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo, nuestra V, pero esta vez, otra vez, con 2 puntos altos a cada lado. 2 puntos altos, 3 cadenitas, 2 puntos altos. 1 y 2, ¿vale? Y seguimos con 5 cadenas para llegar al bloque de puntos altos. Y ahí empezamos a tejer con el crochet nuestra disminución, ¿vale? Ahí está la disminución primera. Y así hasta el final. Aquí ya tenemos, ¿vale? Estamos repitiendo. Y a las alturas que estamos ya está claro que todos sabemos tejerlo porque está resultando fácil, ¿verdad? Bueno, pues 6 bloquecitos aquí y aumentamos nuestro abanico, nuestro V con 2 puntos altos, ¿vale? Ahí es nada. Vamos allá. Seguimos tejiendo nuestro mandala. Vamos allá. Tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Acabamos con la vuelta número 37. Aquí se sigue cerrando, aquí se nos va abriendo con nuestras Vs más grandes, ¿vale? La idea es que vamos a poner algo parecido a esto, pero
creciendo al revés. Y empezamos con la siguiente vuelta número 38. No vamos a esperar más. Aquí ya tenemos, en lugar de 14 como teníamos, tenemos 12 puntos. Vamos a la siguiente, que haremos otra vez disminuciones y nos quedaremos con 10. Voy a tejer ese puntito como a mí me gusta. Ahí estamos. Se me había quedado una hebra enganchada, perdón. Vale, seguimos ahí tejiendo, entonces quitando los dos últimos. Bien, seguimos ahí como siempre. Vamos allá. Los dos últimos juntos. Ahí y ahí. ¿Vale? Los dos los tejemos a la vez. Bien, y ahora, de aquí a aquí, en lugar de 5 cadenas, vamos a poner 6. 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a tejer el primer punto alto dentro de los dos que tenemos de la V anterior en el segundo. Y 2 más dentro del hueco de las cadenas. En total tenemos 3. ¿Vale? 3 cadenitas y otra vez esos 2 puntos altos dentro del huequito de las cadenas, ¿vale? Y uno más dentro de la V. Total 3 puntos altos a cada ladito. Y ya está oscureciéndose nuestra hebra al máximo. Empieza a ponerse el negro. Para ir para allá, otra vez 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ventanitas de 5 cadenitas con punto bajo cada una. Ahí tenemos el primer punto bajo, 3, 4 y 5. Ahora, si no me equivoco, tendremos 5 ventanitas. Bien, fantástico. Y 5 ventanitas. 5 cadenitas y 5 ventanitas. Y como siempre, a estas alturas, estás suscrita, ¿verdad? ¿Estás suscrito al canal? ¿Sí? Fantástico. Oye, si no, no te olvides de hacerlo, porque aquí ya estamos dándolo todo en este mandala de tantísimas vueltas. Como es simétrico, volvemos repitiendo, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas. Y lo mismo, nuestra V va a llevar un punto alto, el segundo, ¿vale? De los dos que tenemos en la vuelta anterior, el segundo, y 2 dentro de las cadenas de la vuelta anterior de nuestra V, ¿vale? Seguido tejemos 3 cadenas, ¿vale? Hay 3 puntitos. 3 cadenas, 2 dentro de la V, 2 puntos altos tejidos dentro del hueco y uno más que está fuera, con el primero que nos encontramos, ¿vale? Y ahora, y para terminar, en lugar de 5 cadenas, 6. 3, 4, 5 y 6. Y seguimos uniendo, tejiendo disminuciones a crochet. El primero y el segundo, ¿no? Así junticos. Y vamos para adelante. Tejeré. Ahora vamos a tener 10 puntos. ¿Vale? Y haremos disminución en el primero y en el último. Esto ya me he repetido, pero así vamos a tejer todas las vueltas hasta que nos quedemos sin puntos. Bien. Con lo cual es fantástico. Ya estoy en la disminución, en los dos últimos, ¿vale? Y ya repetimos, ¿vale? 6 cadenitas. Punto alto en el segundo de los puntos altos que me encuentro y 2 más dentro de las cadenas. Estoy repitiendo. 3 cadenitas más y lo mismo. Pero al revés, 2 puntos altos dentro de las cadenas y el siguiente. ¿Vale? Me voy hasta este pétalo que es nuevo que estamos haciendo con 8 cadenas. 6 y 8. Y repito.
estoy repitiendo el motivo, ¿veis? Ahí vamos. Vamos a tejer así toda la vuelta. Ya estoy en el color azul y apareciendo una hebra del negro. A ver si cuando terminemos estamos en el color negro. Pero mirad el degradado que está haciendo, ¿eh? Está precioso. Bueno, vamos allá con la vuelta 38. Bárbaro, ¿eh? Se dice pronto. Está enorme, 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 enorme. Vamos allá. Vamos allá con la siguiente de las vueltas. Estoy en la cerrada, la 38, y para comenzar la 39. ¿Veis? Como aquí se nos va cerrando ya esto, y aquí está creciendo y aquí está acabándose. Bueno, seguimos. Es que enrollarse por aquí no tiene ningún sentido. ¡Ay! Se me ha soltado. Vamos con la vuelta número 39. Bien, espera. Vamos a terminar la 38, que ahí. Un puntito deslizado con esa cadenita que tenemos ahí. Y vamos con la vuelta 39. Falso punto alto. Ay, perdón. Falso punto alto. Yo no sé por qué le llamo falso, porque realmente es como un punto alto, o sea que no tiene nada de falso, pero bueno, ahí se queda con el nombre. Y me voy lo mismo de nuevo hasta los dos últimos. Ahora voy a tener al final 8 puntos. Bien, aquí están los dos últimos, que los tejo juntos, como siempre, ¿vale? En la vuelta anterior hicimos 6 cadenas, en esta vamos a poner 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, atención, vamos a tejer los últimos dos, vamos a dejar el último sin tejer, y aquí vamos a poner punto alto, 2 más dentro de las cadenas, en total vamos a tener 4, ¿vale? 3 cadenitas, 1, 2 y 3, y repetimos pero en la inversa, es decir, 2 puntos altos dentro de las cadenas y tejemos los 2 puntos altos siguientes, 1 y 2. Así ahora vamos a tener aquí 4, ¿vale? Ahí vamos a tener 4 puntitos altos y al tiempo voy a ir disminuyendo aquí. Y aquí me vuelvo a ir con 8 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para irme a los huecos de cadenas, el primero punto abajo, 5 cadenas, como siempre, 2, 3, 4 y 5. Ahora ya nos van a quedar como 4 huecos, si no me equivoco, ¿no? Llevamos 2, 3, 4 y ya no hay más. 4 huequitos, ¿vale? Y lo mismo, para llegar hasta ahí, 8 cadenitas, 2, 3, 4, 8, y me llego y tejo los 2 primeros puntos altos, quitando el primero que tengo, ahí que si no lo voy a tejer, tejo los 2 siguientes y luego 2 más dentro de la fila de las cadenas, de las 3 cadenitas. Tejo mis 3 cadenitas, todo el rato voy a tejer esas 3 cadenitas y 2 puntos altos dentro del huequito de cadenas. Y 2 puntos más, los 2 siguientes. Se van a quedar los extremos sin tejer en esta ocasión, ¿vale? Ahí se quedan sin tejer. Bien, me voy con una cadenita más. Hicimos 6, pues ahora vamos a poner 7. 2, 4, 6 y 7. Se nos va a separar una pizquita más. Y disminución. Vuelta número 39. Ahí seguimos. ¿Vale?
Ahí tejemos ahora los dos últimos juntos. Ya estamos repitiendo, ¿vale? Ahí tenemos los 8 puntos que nos van quedando. Mirad, es que esto va a quedar súper bonito, esta disminución. Espectacular, sin palabras. Vamos a seguir ahí tejiendo entonces. Y nos acabamos la vuelta 39 y nos encontramos. Acabada la vuelta número 39. Increíble, la vuelta número 39. Esto ya va. Lo que pasa es que se está poniendo oscuro, es una rabieta, pero bueno, lo vamos a ver, lo vemos, ¿verdad? Vamos con la vuelta número 40. Y aquí, como siempre, volvemos a hacer disminuciones. Nos van a quedar 6 puntos. Me vais a perdonar, yo sé que hay gente a la que no le gusta nada hacer ese punto falso alto, pero ya sabéis que lo podéis sustituir por esas 3 cadenitas, ¿eh? No hay problema. Pero yo voy a seguir poniéndolo. Y aquí, entonces, en esta vuelta nos van a quedar 6 puntitos altos, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Estos dos últimos juntos. Aquí, en lugar de poner 7 cadenas, vamos a poner 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No sea que se nos vaya a ir quedando justito y vamos a ir haciendo 9. Y el último no lo tejemos y tejemos los otros 3 puntos. 3 puntitos altos que tenemos. Y dentro del hueco de las cadenas, 2 más. Vamos a ir abriendo de alguna manera, ¿vale? No sé, 1, 2, 3, como punta de flecha podríamos decir. Y del otro lado, otros 2 puntos altos. Ya sabéis que todo es simétrico. En algunas ocasiones creo que he dicho recíproco, pero es simétrico. Entonces, de un lado, partiendo por la mitad, es de un lado igual que del otro. Me perdonáis porque en algún lado lo he dicho, no sé si lo encontraré ahora cuando lo edite, pero he dicho recíproco en lugar de simétrico. Pero bueno, está bien. Seguimos entonces todos los puntos, menos el primero y el último en esta filita de puntos, ¿vale? De tal manera que primero teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí otras 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También hemos aumentado una cadenita para que nos quede el espacio pegadito justito, pero sin que sobre. ¿Veis? ¿Ves ahí? Ahí estamos. Fenomenal. Seguimos. Y aquí bloques de 5 cadenas, como ya sabemos, en la vuelta número 40. Otra vez 5 cadenitas, pero esta vez ya solo nos quedan 3 huecos, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4 y 5. No, cuidado que estén todas las hebritas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Ahí es nada, 3 bloquecitos nos quedan. ¿Ves? Y ya estamos repitiendo, pero al revés. 9 cadenas primero. Esta vuelta es 9 y 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y los puntos altos menos el primero, todos. Y siempre los que nos vayamos encontrando, todas las vueltas que nos queden, vamos a ir aumentando esos puntos. Y aquí adentro de las cadenas, 2. ¿Vale? Y ahora, seguidito, 3 cadenas y repetimos pero a la inversa. Dentro del huequito de cadenas, 2, 1 y 2. Y los 3 puntos altos menos, ¿vale? El último. El último siempre lo vamos a dejar ahí caidito. Bien, pues nada, otras 9 cadenas y ya estamos repitiendo. Bueno, ya llevamos rato repitiendo. 4, 9 cadenas. Primero con el siguiente disminución. Qué espectáculo, ¿eh? De mandala. Y puntos altos todo el tiempo. Nos quedan, si no me equivoco, insisto, 6. Para la siguiente vuelta, 4. Para la siguiente vuelta, 2. Ya vemos cómo va esto, ¿no? Nos lo imaginamos, ¿verdad? Cuidado, todas las hebritas. Ahí estamos. ¿Vale? Venga, pues tejemos toda la vuelta y nos encontramos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! Increíble. Ahí vamos. Vamos allá. Toda la vuelta.
told me